Bien, pues nos toca el tema de las razones del por qué hay que llevar a juicio no solamente a los 5 personajes, estos que están hoy en el debate nacional respecto de su nefasto papel que desarrollaron durante estos 36 años del periodo neoliberal hasta el año 2018, luego del triunfo democrático del pueblo mexicano, que llevó a la presidencia de la República a López Obrador, iniciando un periodo no neoliberal de desarrollo y con el propósito de rectificar ese camino que fue impuesto pues fundamentalmente por los intereses del capital financiero monopolista internacional. Y entonces entender que tanto Salinas de Gortari como Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto eran los ejecutores del proyecto de carácter transnacional impuesto por el neoliberalismo en este proceso de globalización neoliberal hegemónico que se impuso en todo el planeta. Esto por cuanto a ir dando respuesta al debate que se está dando en este momento por cuanto a la consulta popular del juicio a expresidentes. Como todos sabemos, el 1 de agosto va a llevarse esta consulta popular en el que se va a preguntar a los mexicanos, a las mexicanas y mexicanos, si estarían de acuerdo en llevar a juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Este juicio político a los expresidentes ya se ha caracterizado ya en sí como un hecho histórico, tanto porque fue una iniciativa de carácter ciudadana, de carácter popular, en el que en función de los requisitos que establece la ley, se cumplió el proceso de solicitar las firmas de apoyo y que se rebasó en más de 2 millones de firmas de ciudadanos que convocan precisamente a llevar a juicio a estos expresidentes. Entonces es un hecho histórico, ¿no? Y sería el primer ejercicio vinculatorio de democracia participativa en el país en base a este proceso de iniciativa ciudadana y popular. Y ahora pues con el propósito de enjuiciar a los expresidentes neoliberales por todo el daño que causaron durante sus administraciones, ¿no? Que en su esencia fueron marcadas por la violencia, la impunidad y la corrupción. Pero no solamente eso, sino que forma parte de lo que conocemos como un proceso histórico de memoria ante los hechos que ocurrieron durante todo este periodo, de memoria ante la afrenta cometida al interés nacional y al interés popular y del daño que causaron, tanto patrimonial como a los derechos humanos de las personas. Y por otro lado también de la necesidad de hacer justicia para que estos hechos no se repitan. Por lo tanto, estamos hablando de memoria, de justicia y de no repetición, que va a marcar un precedente necesario para prevenir de hoy en adelante la impunidad y el encubrimiento que caracterizó durante todo este periodo a los gobiernos de carácter neoliberal. Este proceso de juicio no solamente es al consumarse la consulta del 1 de agosto, sino que en este momento el juicio político ya se está llevando en todas las plazas públicas, en todas las tribunas populares. Este es el juicio político que se está realizando. La consumación luego del 1 de agosto será el acto vinculante que haga que las autoridades que correspondan tomen las medidas y que se aplique esta decisión de carácter popular. Por lo tanto, el juicio ya empezó y el juicio se está llevando y es de carácter democrático y popular.
Por lo tanto, pues abordaremos en este ciclo de los expresidentes que están ya en juicio. Veremos los sexenios, pues a grandes rasgos, de Salinas y de Zedillo y de la manera en que atentaron contra México y el pueblo mexicano. Primero, pues a hablar de un antecedente y un contexto. Los hechos no ocurren en el sentido de una espontaneidad, sino que son incubados en un periodo anterior. Para poder llegar a la imposición del modelo neoliberal, tuvo que pasarse un periodo tanto en América Latina como en el mundo de incubación de este modelo, y en el que se prepararon las condiciones para la entronización y la imposición del neoliberalismo en nuestro país, y que pues alguno de estos elementos, diríamos, lo sería a partir de 1981, con la caída del precio del petróleo y dando inicio a la llamada década perdida. Ante los errores cometidos por José López Portillo, al orientar la economía a un proceso de petrolización y al solicitar cuantiosas deudas con este objetivo y con este propósito. Y esta estrategia de desarrollo sustentada en los hidrocarburos en nuestro país, como país petrolero, pues fracasa ante la caída del precio del petróleo. Cuando estábamos hablando de precios del barril de 60, 70 dólares por el precio del barril, y su desplome hasta 9, incluso hasta 7 dólares estuvo pagándose el precio del barril, cuando a México le costaba arriba de 11, 12 dólares la producción del barril. Cuando se quiere echar mano de los empréstitos que se solicitaron, pues la banca pues ya había desaparecido de estos empréstitos y los había colocado en lugares distintos. Y ese fue otro de los errores que cometió José López Portillo, porque creó lo que se llamó la banca múltiple. Y entonces en pocos años, durante su mandato, la banca hizo el monopolio y se apropió de procesos económicos, industriales, de servicio, y hizo una gran concentración económica por su capacidad de la especulación financiera. Bueno, a consecuencia de esto, pues queda una cuantiosa deuda externa y se da pie a esta deuda, particularmente con los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y a través también del Tesoro de los Estados Unidos. Ya para el 82 viene la devaluación del peso mexicano, que va de 27 a 70 pesos por dólar, y luego viene una serie de problemas de carácter económico que tiene que ver con la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero internacional, y la llegada del primer gobierno neoliberal con Miguel de la Madrid. Es decir, estaban creadas las condiciones que iban a justificar, entre comillas, una serie de políticas en el país que los tecnócratas habrían de aplicar y anunciar, y que se iniciaría precisamente con Miguel de la Madrid, que haría reformas a la legislación constitucional y sentaría las bases en el artículo 27 constitucional, que darían paso a la aplicación del neoliberalismo en nuestro país. Otro de los elementos que anteceden es que en este proceso de contradicciones que se dieron en el país durante este periodo, durante Miguel de la Madrid, y la posibilidad del arribo ya formalmente de los tecnócratas neoliberales encabezados por Carlos Salinas de Gortari, se dio un proceso de unidad nacional en torno al Frente Democrático Nacional, teniendo como figura a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República, de un amplio espectro de organizaciones políticas, sociales y populares, entre las que se encontraba nuestro partido,
Y precisamente el nombre de Frente Democrático Nacional es tomado de la línea estratégica y táctica del Partido Popular Socialista, hoy Partido Popular Socialista de México. Es también el proyecto programático que se aprueba en Jalapa, la del Frente Democrático Nacional, y que iba a irrumpir en este proceso. Por lo tanto, estaríamos hablando de el primer elemento que tiene que ver con el fraude electoral y que más adelante vamos a plantear. Y bueno, pues nos vamos a ir en este contexto ya con la llegada de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es un personaje francamente tenebroso. Francamente tenebroso y francamente peligroso. La historia del escándalo de este personaje viene desde siendo pequeño, mataron de un balazo a una muchachita de 12 o 14 años, que de nombre creo Manuela, y que la mamá ni siquiera sabía el apellido, ¿no? Que la tenían trabajando, era una niña que la tenían trabajando como empleada doméstica, y ellos le disparan con un rifle calibre 22 y le impactan la cara y matan a la niña. Cuando este asunto es llevado a las autoridades, incluso de manera indebida, porque no debieron haber ido los niños al Ministerio Público, duraron prácticamente, ahí dicen las narraciones, todo el día en el Ministerio Público. Carlitos Salinas de Gortari afirmó, dice, sí, yo la maté y soy un héroe. Estaban jugando los niños y estaban jugando a fusilar a esta niña de 12 años. Bueno, ahí la historia narra en el sentido de que estos niños, Carlos Salinas de Gortari, que su hermano Raúl y otro amigo, pero particularmente los Salinas de Gortari nunca tuvieron una atención profesional, psicológica, médica frente a este hecho. Y ustedes saben que estas cosas impactan en la personalidad de los niños y de los individuos y de las personas. Es decir, esto va a impactar en la psiquis a este personaje, y mucho de su conducta tendrá que ver con esta personalidad peligrosa, distorsionada, que va a representar Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues él es estudiante de universidades extranjeras, particularmente de Harvard, y él recibe pues todo lo que son las enseñanzas económicas que tienen que ver con las tesis ya en boga del neoliberalismo, que se habían difundido ya por Milton Friedman y su esposa Ross, ¿verdad? Ellos habían renovado el planteamiento neoliberal que venía desde la escuela austriaca en Europa y que en su momento no se aplicó en la época del fascismo. Pero ellos van a recibir las enseñanzas de este proyecto. Y esa es una constante, fíjense, esa es una constante de todos aquellos que fueron presidentes durante el periodo neoliberal. Fueron personajes formados en las escuelas de los Chicago Boys y en las escuelas del pensamiento neoliberal de los Estados Unidos. Quiere decir que esto fue preparado desde el punto de vista como caballitos de Troya para introducir un nuevo proyecto económico muy distinto al que se había venido impulsando a lo largo de nuestro país, con atrasos, con avances y con contradicciones luego de la Revolución Mexicana,
y que había dado paso a un tipo de Estado y a una vía nacional para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y de nuestro mercado interno por una vía nacional que se denominó típicamente no capitalista, ¿no? Sino una vía de una especie de capitalismo de Estado, en donde el Estado intervenía en la economía y que por lo tanto, en función del artículo 27 constitucional, el Estado va a intervenir en la economía en las actividades fundamentales del desarrollo. Bueno, pues entonces este personaje tiene como primer acto, diríamos lo criminal, no solamente lo que fue el fraude electoral de 1988, es, en el sentido estricto, lo que ocurrió fue un golpe de Estado. ¿Por qué fue un golpe de Estado y no solamente un fraude electoral? Fue un golpe de Estado porque a través de la vía del fraude electoral, ellos modificaron la naturaleza del Estado mexicano. Modificaron la naturaleza del Estado mexicano, de ser un Estado nacional a un Estado desnacionalizado, por un lado, y modificaron la estructura económica del país, su estructura política y su estructura jurídica de toda la nación, con el propósito de ponerlo al servicio del capital privado, tanto del gran capital nacional como del capital financiero internacional, monopolista internacional, particularmente de los Estados Unidos. Es decir, esto va a cambiar la naturaleza del Estado mexicano y lo que la propia Constitución establecía como vía de desarrollo nacional. Por lo tanto, lo que fue un fraude electoral se transformó en su esencia un golpe de Estado por la vía del fraude electoral. Durante todo este periodo de Carlos Salinas de Gortari se dio un gran impulso al proceso privatizador. De las 1,152 empresas públicas en manos del Estado que existían en el 82, solamente 200 quedaron al término de su administración. Carlos Salinas de Gortari habría de entregar durante su periodo 952 empresas al capital privado nacional y extranjero, principalmente extranjero, ¿no? Mediante procesos muy corruptos de transferencia de estos recursos de carácter nacional, argumentando que se iba a modernizar a México, que por fin íbamos a ser del primer mundo, y con el argumento de que el Estado era obeso y que había que adelgazarlo para cumplir estos propósitos. La política privatizadora que habría de aplicarse durante este periodo de su sexenio, pues fue de franco saqueo de los recursos, ¿no? Y obsequiando de la forma más corrupta la riqueza que se había acumulado desde el periodo del general Lázaro Cárdenas a través de los procesos de nacionalización. Por lo tanto, fue un proceso de desnacionalización del Estado y de desnacionalización de la economía. Muchos de los casos, incluso en contra de la ley, en contra de la Constitución, en contra de los propios reglamentos, como la Ley de Inversiones Extranjeras, ¿no? Y por lo tanto iba a propiciar no solamente la entrega de estos recursos a manos del gran capital nacional y extranjero, sino el desempleo y el empobrecimiento de los mexicanos. Este proceso lleva a una acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, es decir que el número de multimillonarios se incrementó en un 85%, mientras que comparado con el mundo, esto representaba el 15%. Perdón. Esta política neoliberal emprendida por Carlos Salinas de Gortari
no solo se fincó en la privatización masiva de las empresas de carácter nacional, sino que fue a través de procesos muy corruptos y que tenían que ver con el manejo de los